Hola amigas y amigos del portal del Villegas. Tenemos una novedad que en realidad no es ninguna novedad. Esto es como esa novela, sería la crónica de una noticia esperada, y es que el gobierno anuncia que se aplicará la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y aquí viene la frase que hemos escuchado cuántas veces: contra quienes resulten responsables de la comisión de acciones de violencia grave. Se pone el calificativo grave porque eso permite en algún momento calificar como no tan grave algo y no aplicarla en el fondo. Así es que todo como siempre. En el gobierno incluso de la alta comisionada de los derechos humanos en algún momento invocaron la ley antiterrorista o iban a aplicar la ley antiterrorista. Ahora es la Ley de Seguridad Interior del Estado, y se perseguirá, como se dice, a quienes resulten responsables. ¿Quiénes resultan responsables? ¿Quiénes son responsables de un acto de este tipo? Hay algunas personas que han sido detenidas, que entiendo que son como una docena o 15 por ahí, al que lo pillaron, digamos, prendiendo el fósforo quizá, o cosas como esas. Vamos a ver si se aplica contra estos individuos la Ley de Seguridad Interior del Estado, o no se considera tan grave su violencia. Pero en el fondo, sobre todo en una organización que ella misma se declara como una organización que tiene un carácter político, militar, luchando por un objetivo político como es la creación de un territorio autónomo. En una organización de ese tipo, los responsables son los que la dirigen. No son simplemente el tipo que prende el fósforo. Y los responsables, quienes dirigen esta organización, la CAM, son absolutamente conocidos. Tienen nombre, apellido, dan conferencias, aparecen en fotografía, aparecen en YouTube, viajan al extranjero a predicar su causa y probablemente a recabar fondos y apoyo. Son figuras conocidas. Ellos son los verdaderos responsables de este asunto. No veo que alguien los esté persiguiendo, ni les esté aplicando absolutamente ninguna ley. De forma que este gobierno, como todos los anteriores gobiernos, simplemente sigue con la política de enterrar la cabeza en la arena y pretender que el problema mapuche se resuelve con planes con nuevos nombres. No me acuerdo cuál es el nombre que le dio el señor Moreno al suyo, pero siempre es lo mismo. Se habla de inversiones, se habla de que van a llegar más ayudas, que se va a apoyar a las pymes, que se va a apoyar a los de acá, a los de más allá. Por supuesto, se va a seguir apoyando con más y más y más recursos, que es como tratar de llenar un barril sin fondo. A las comunidades más complicadas, porque hay comunidades que sí funcionan bien, no están metidas en este cuento. Como ya he dicho muchas veces, nadie ha podido probar que el arrogarse su representación del pueblo mapuche tiene algún sentido. El pueblo mapuche son muchas cosas distintas, muchas comunidades distintas, mucha gente distinta, y me parece una arrogancia extrema el arrogarse su representación así como así. Bueno, todos esos planes de desarrollo, todas esas conversaciones, esas mesas de diálogo en que se dialoga no con los hechores o con los responsables, todo eso es simplemente una representación, es una función, un show. ¿A beneficio de quién?, se pregunta uno. Bueno, a beneficio de los incautos que vayan quedando y que crean que con eso el gobierno está haciendo algo realmente para resolver este tema. Y no lo está haciendo. Las cosas se han ido agravando poco a poco, gradualmente. Se ha ido generando una situación donde, como he dicho aquí ya un par de veces, las organizaciones que están por esta cuestión autónoma, este Estado mapuche dentro de Chile, del territorio chileno, que ellos consideran que es una usurpación, se están presentando a la luz del día y abiertamente están hablando de eso, es decir, pasaron a una etapa superior de lucha, diría Lenin. Ya no están simplemente correteando en la noche un camión para prenderle fuego y luego arrancando. Ahora ya su fachada civil, llamémosla así, su fachada no armada, su fachada política, se presenta públicamente y postula su posición. Hemos llegado a eso. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y qué viene después? ¿Cuál es la tercera etapa?
La tercera etapa se está haciendo ya, como quien dice, ensayada. Cuando un grupo de esta gente se toma una alcaldía, me parece que en Ercilla, y luego le irán a desalojar, supongo, creo que todavía sigue ocupada, están preparando el terreno para ocupaciones cada vez más extensas, multiplicar las ocupaciones hasta donde les dé su membresía. Ahí se encuentran con un problema los de la CAM. No tienen tanta gente como para ocupar todo o una gran parte de ninguna cosa. Pero pueden seguir, digamos, sondeando el terreno, probando y llevando las cosas a un grado superior entendido desde el punto de vista político, no superior desde el punto de vista moral. Pueden seguir presionando y van a pasar a una tercera etapa y vamos a ver qué va a hacer el gobierno. Supongo que nuevamente va a anunciar que se va a ¿cómo se llama?, llevar ante la ley a quienes resulten responsables de la próxima cosa que hagan. Todo este asunto ha sido manejado de una manera que francamente con la cabeza para abajo y las patas para arriba. Y todo esto ha tenido una cobertura de prensa francamente grosera en cuanto a su parcialidad. Yo no recuerdo que cuando se asesinó tan brutalmente a los Luxinger haya habido el despliegue mediático y los ceños fruncidos y la algarada que se produjo con la muerte del señor Catrillanca. Ahí da lo mismo, parece. Se mencionó como un hecho policial y un poco como ese que se miró para el lado mucha gente. Bueno, estas cosas pasan. Ese es el tipo de cosas que yo escuché en aquel tiempo, cuando me movía en medios de comunicación y por lo tanto en medio de las tropas de periodistas que son parte de los batallones mediáticos de todas las causas progresistas. Bueno, sí, pero es que estas cosas pasan, pero quizás que habían hecho los Luxinger. Eso faltó, algunos creo que dijeron eso. En cambio, cae el señor Catrillanca, que aparentemente, bueno, no era precisamente una blanca paloma, y empieza inmediatamente un proceso de beatificación. Y la prensa olvidó completamente a las profesoras que fueron asaltadas unos minutos antes. ¿Alguien ha visto que en la prensa se siga tocando ese punto? Desapareció ese hecho nunca existió. O sea, Catrillanca murió porque sí. O sea, venía de otro planeta, llegó a la Tierra y murió. No tenía nada que ver aparentemente con un hecho anterior que se llama asalto a mano armada de un vehículo arrebatado a unos profesores y profesoras que venían saliendo de su lugar de trabajo. Eso desapareció en los medios de comunicación. Esa es la situación que tenemos y tal como están las cosas con un gobierno cuya impotencia, voy a decir, es increíble, extraordinaria. Un gobierno que ha caído en picado en las encuestas de estas encuestas que hace Adimar y otras empresas, no porque la izquierda haya dejado de apoyarlo, porque nunca lo apoyaron, sino porque la gente que votó por Piñera y su gente decir decepcionados sería poca cosa. Están enfermos de molesto con este gobierno. Lo consideran un gobierno cobarde. Y los epítetos que se dedican a algunos personajes, que no son Piñera, sino que a otros que lo rodean ahí, son irreproducibles en este pequeño programa. Esa es la situación. Y vamos a seguir luego con el tema del trasplante, que les tengo un aviso sobre esa materia. Pero antes de eso les quiero contar de Bohème. Y a mi izquierda está apareciendo, me imagino, una fotografía con una mujer muy bella, como icono, representación de una línea, una marca de joyería española que tiene un diseño muy especial, un diseño inspirado, me pareció siempre en el arte morisco, el arte que se desarrolló en el sur de España durante los siglos de dominación del Islam. Ahí había en Sevilla era el centro de ese mundo, de ese reino islámico en España, como ustedes saben. Y está inspirado en eso, está inspirado en lo que ahora llamaríamos la región gitana, flamenca de España, la más interesante de España de lejos. Es una colección maravillosa de platería esterlina con aplicaciones de oro 18 quilates, piedras naturales, piedras de Swarovski certificadas y unos diseños maravillosos. Bohème no sigue ninguna moda ni tendencia, crea,
tendencias. Así que las joyas, y entienden ustedes todo el stock posible, anillos, pendientes, collares, pulseras, camafeos, no sé si se usan todavía. Son tan bonitos los camafeos, ¿no? ¿Verdad? Ustedes saben, eso que se pone así y tiene un diseño. Ya parece que pasaron de moda hace mucho tiempo. Parece que son de la época de mi abuelita. Bueno, estas cosas, estas joyas muy bonitas, usted las va a encontrar en una tienda que se encuentra en el Mall Plaza Los Dominicos, voy a decir ahora, para dejar contentos a los que me reprochen que digo Dominico. Mall Plaza Los Dominicos, que está en Las Condes, y muy pronto va a abrir un local en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Recuerden que todas estas joyas tienen descuentos bastante especiales, que ya se los he mencionado. ¿Dónde verlas? ¿Dónde comprarlas? Entre aquí a bowmex.com. Bowmex.com. Revise ahí las joyas, échele una mirada, dese el gusto, repase, vitrinee, compre. Y esto incluye también marroquinería española muy, pero muy bonita. Así es que, bohem, estimados amigos, el regalo ideal para cualquier circunstancia, Ayer estábamos hablando del tema de este niño que murió porque no se encontró nunca un hígado, que era lo que necesitaba, entiendo, pero cualquiera que sea el órgano no se encontró. Y dijimos que somos muy buenos en Chile para poner carita, para lamentarnos cuando ya las cosas han ocurrido. Y fíjense ustedes lo que pasó ayer. Ayer en el Congreso se tenía que aprobar una ley sobre todo el tema de los trasplantes, que había sido aprobada unánimemente, transversalmente en las comisiones. Y no pudo seguir la sesión, se interrumpió porque empezó una discusión acerca de cuánto tiempo había que darle a los que en algún momento dijeron que jamás darían sus órganos, por cualquier motivo, cuánto tiempo habría que darles para que vayan a una notaría, entiendo, a algún otro lugar, a ratificar esa decisión o a cambiarla. Si acaso había que darles 6 meses o acaso había que darles 4 años. Y en esa discusión se estancó y se acabó y no hubo. Por supuesto habrá otras sesiones, pero lo pongo aquí como ejemplo de la clase de mentalidad de nuestros señores congresales. Pero además quiero hacerles notar lo siguiente. Este asunto de que las personas son por default donantes, salvo que manifiesten lo contrario, existía de antes. Por eso se estaba discutiendo de nuevo si se iba, en cuanto al lapso, para que fueran o no a ratificar. Los que fueron alguna vez a decir de que ellos no serían jamás donantes son re pocos, ¿eh? No es mucha gente. Es decir, hay un stock enorme de gente que potencialmente, cuando muera, está dispuesta a que se usen sus órganos que estén en buenas condiciones. O sea, eso ya existe. Potencialmente ya existe un stock de órganos que están en este momento dentro de cuerpos que están vivos. Bueno, ¿y dónde está la mecánica en virtud de la cual se pudo entonces, entre la mucha gente que muere en el plazo dentro del cual era posible todavía operar a este niño? ¿Qué pasó? ¿Qué organismo se hizo cargo de materializar la decisión por default de muchas de esas personas que murieron de que se pudieran usar sus órganos? ¿Qué sacamos con, como hacemos con tantas cosas en Chile, con crear leyes, discutir leyes y promulgar leyes que no cuentan con un aparato administrativo para ponerlas en vigor? ¿De qué sirve que el día de mañana hubiera una ley que dijera todos los chilenos tienen que dar sus órganos? Pongámoslo así, en blanco y negro. Entonces se firma la ley, todos se dan la mano, se abrazan y aparecen en cámara haciendo el numerito habitual de estos señores. Y resulta que después, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo? ¿Cuál es el aparato que se va a encargar de estar viendo a la gente que muere en los hospitales? En fin, como sea que se organice el asunto para luego, antes que el cuerpo sea llevado a la funeraria, sacarle los órganos que sirven, ponerlos en un lugar que esté determinado de antemano, no sé, por los refrigeradores de tales o cuales hospitales o algún lugar especial donde se van a guardar, no sé exactamente la manera, me imagino que los congelan o los ponen en alguna situación por un tiempo. La mecánica técnica tiene que ser una u otra, da lo mismo. Pero ¿dónde está la organización que lleva a cabo todo eso?
que se encargue de visitar a los parientes de los que murieron, que se encargue en los hospitales de ver la situación, de sacar los órganos, de trasladarlos a esos lugares donde se conservan, de administrar toda esa maquinaria. ¿Dónde está eso? No solo eso. Una corporación relacionada con el trasplante de órganos tuvo que cerrar sus puertas precisamente en estos días. Y aquí les quiero contar que yo en un rato más, después que termine este programa, unas pocas horas después, voy a entrevistar aquí mismo a una doctora que ha estado vinculada a este tema de los trasplantes, la doctora Ana María Reagada, para que nos cuente cuál es la situación, cómo ha funcionado, porque esta es una discusión que ha existido antes, cómo ha funcionado el tema de los trasplantes en Chile, qué es lo que hay que hacer, etcétera, para que no pase más lo de este niñito que muere, porque nunca apareció el hígado que necesitaba, nunca. Vamos ahora a otro tema que me han pedido varias veces, la verdad. Varias veces me han pedido en mail la gente, o me preguntan mi opinión de nuevo, o algunos me reprochan cómo he tratado el caso en otras oportunidades. No me refiero al caso Mapuche ahora, me refiero al caso Gabriel Boric. A Gabriel Boric le sacaron en cara, y se está convirtiendo en una práctica y la encuentro bastante repelente, de estar sacándole en cara a la gente, escudriñar su vida, para ver si encuentran algo que luego, usado hoy, en las circunstancias de hoy, le puede hacer daño. Entonces encontraron alguna vez Boric, aceptando ser entrevistado en uno de estos programas, no sé cómo llamarlo, estos programas organizados por estos jovencitos millennials de barba y bigote, todos muy modernos, muy al día, digamos. Entonces lo entrevistan ahí al borde del río Mapocho, le preguntan sobre las películas que le gustaría o que recuerda, cosas como esas, y de súbito le pasan una polera donde aparece dibujado, como estampado, el rostro de Jaime Guzmán baleado, con balas en la cabeza. Una estampa bastante grotesca, morbosa y repelente. Y Boric se muere la risa, siempre está muy risueño Boric, y la recibe y todo lo demás, entonces se le echan cara que cómo pudo hacer eso. Algunos piden que lo lleven a una comisión de ética, etc. Ayer se le sacó en cara que en alguna oportunidad, porque vuelta también a escudriñar el pasado, Boric estuvo muy molesto cuando un empresario que cree que tiene sentido el humor, el señor Fantuzzi, en una reunión con unos políticos, en un acto público con unos políticos, le regaló a uno de ellos, o a varios de ellos, no sé, una muñeca inflable, estas muñecas inflables, para que no se olvidara de no sé qué cosa. Ustedes se acuerdan quizás de ese episodio, una tontería sin importancia. Pero por supuesto hubo un escándalo y el propio Boric, en ese momento en que estaba ardiendo el tema feminista, por supuesto se subió al bus. Era que no, y que esto, hasta cuándo permitíamos estas cosas machistas y lo demás allá, y dijo una serie de cosas que a mí me parecen bastante tontas, porque en definitiva cosas como estas simplemente no hay que darles pelota. No me parece que sea bueno armar una tormenta en un vaso de agua, por mucho que esté en el estado febril el movimiento feminista en ese momento, estar así, me parece un poco oportunista, pero en todo caso es la clase de oportunismo profesional de los políticos nomás. Sí, son lo que son, oportunistas profesionales muchas veces, tienen que serlo. Si no, no llegan al poder. Una persona que no es oportunista, que no tiene, ya fuera de la ambición que tiene que tener, no veo cómo llega al poder. Si tiene que ponerle carita a todo el mundo. Eso es lo que la gente espera de los políticos, de los candidatos. Entonces, una vez más me van a decir lo que ya me han dicho en otras oportunidades por las cosas que ha hecho Boric, porque también no hace mucho Boric, que parece que tiene cierta tendencia a meter las patas, fue a visitar a uno de los asesinos de justamente Jaime Guzmán, a Francia. Acompañado de una niña que parece ser que se inclinó, se arrodilló y elevó los brazos en alto frente a una estatua del Che Guevara. Bueno, ese es el tipo de postura de los jóvenes hoy en día. Me dicen, ¿por qué lo defiendo tanto? Con eso me quieren decir, ¿por qué no ataco a Boric? ¿Por qué no lo convierto en un objeto de derrisión? Primero voy a dar una explicación de por qué. En lo humano me cae bien Boric, ¿qué quieren que les diga? Piensa en todo completamente distinto a lo que yo pienso. Creo que está equivocado en todo lo que piensa. Y creo que eso, y él debe pensar lo mismo de mí, por supuesto. Pero me cae bien, hay una cuestión de piel, llamémoslo así. Así lo confieso honestamente, no tengo
no tengo estómago, digamos, para atacarlo. Esa sería una razón. La segunda razón, que creo que Boric, dentro de todo y a pesar de su cierta inclinación bastante poderosa a meter las patas y hacer tonteras, es un cabro inteligente, con algunas lecturas. Y eso me hace pensar, me crea la esperanza que algún día Boric va a ver las cosas como son nomás, va a cambiar de idea. Yo creo que ya hasta este momento, y por eso es que he tenido tantos choques con gente de su sector, del Frente Amplio, tiene otras miradas que yo creo bastante distintas, de las cuales algunas pequeñas se manifiestan. Nadie se atreve de frentón a ponerse de cara y de frente contra el movimiento al cual pertenece. Es muy difícil, lo hemos explicado acá. La gente pertenece, más allá de compartir ideas, pertenece a una comunidad emocional, ideológica, personal. Entonces cuesta mucho de la noche a la mañana convertirse en hereje, aunque sea un hereje parcial. Es muy complicado. La menor crítica a la postura de la comunidad de uno se convierte en un escándalo. Y se echan, digamos, en fin. Entonces, en tercer lugar, porque creo que estas cosas que ha hecho, lo de la camiseta, es de mal gusto, por supuesto, fue una tontería. La visita a este personaje siniestro que asesinó, uno de los que le disparó a mansalva a Guzmán, también fue una tontería mayúscula. Creo que Boric es una de esas personas que, siendo inteligente, tienen una buena inclinación a meter las patas hasta las caderas. Y yo he notado en el transcurso de mi vida que las personas, justamente, aunque parezca esto una contradicción, pero son las personas inteligentes las más buenas para meter las patas. La gente más mediocre, que es la inmensa mayoría, son más cuidadosos, ¿no? Justamente porque son mediocres, están más alerta de lo que piensa el otro, cómo me miró el otro, son más gregarios, son más ahí nomás, ¿no? Son más del montón. Entonces, tienen muy claro lo que ese montón piensa y siente, y se cuidan mucho, entonces, y son bien precavidos, y dicen las palabras correctas en el momento correcto. Ese es el chanta, intelectualmente hablando. Ese no mete las patas. Ese está demasiado pegado a la masa, como para no darse cuenta que es lo que esa masa no va a tolerar. La gente un poco más inteligente está un poquitito más apartada de la chusma, perdonen la expresión, pero eso es lo que es, y son metedores de pata. Por ejemplo, el presidente de la República, que obviamente es un hombre inteligente, no me van a decir que no, es metedor de pata. Es recontra metedor de pata. Son metedores de pata. Los mediocres tienen esa virtud, ¿no? Que no son tan metedores de pata. Así es que por ese motivo yo no voy a sumarme a la horda linchadora mediática de Boric y decir que esto, lo demás allá. Tengo esperanza que el joven va a madurar en algún momento y va a hacer lo que le dijo Carlomagno a los bárbaros del norte del reino que había fundado, a los paganos les dijo: quema lo que has adorado y adora lo que has quemado, cuando los estaba convirtiendo al cristianismo. A Boric la vida tendrá que desconvertirlo de todo lo que cree, todas las payasadas izquierdistas que cree, porque es una cosa en la que se cree. El izquierdismo no es una tesis científica que se comprueba, se verifica, se trata de falsificar con experimentos de laboratorio o con observación. El izquierdismo es una fe. Así que tiene que en algún momento dado perder la fe cuando se dé cuenta que en realidad los milagros que anuncia su fe, los descendimientos de los altos cielos no ocurren nunca. Lo único que ocurre es ruina, desastre, opresión y chantería mental, como nunca antes se había visto en la historia humana. O se había visto antes, sí, en general, cuando un credo se impone en una región de la humanidad por largo tiempo, se impone la chantería, se impone la asfixia intelectual, se imponen las persecuciones, se imponen las crucifixiones, se imponen las quemadas en la pira, se imponen la cacería de brujas, se imponen las policías del pensamiento, se imponen las viejas escuchando en la pared del lado a ver qué dijo el vecino, para ir a denunciarlo a la policía, por contrarrevolucionario, o por hereje, o por pagano, o porque cultiva una relación con el demonio. Eso. Se va a dar cuenta. Espero que se dé cuenta. Yo creo que se va a dar cuenta algún día de esto. Yo me di cuenta, yo también era izquierdista de joven, y creo que debo haber leído más que Boric. Así que tenía una más sólida base izquierdista. Y en esa época, además, era más fácil tener una más sólida base izquierdista porque
digamos, no había muchos argumentos en contra, porque lo que ocurría en el mundo socialista era algo oscuro, no se sabía. Había una cortina de hierro, podría decir. Esa cortina no dejaba ver lo que había al otro lado. Y con el tiempo, estimado amigo, con más estudios, con más lecturas, porque estas cosas hay que estudiarlas, hay que pasar por los libros, hay que pasar por la matemática del asunto, y luego está la experiencia, que es aún más importante, que nos dice, mira lo que pasó aquí, mira lo que pasó allá, y empieza a desprenderse, digamos, un patrón común, y a menos que uno sea un completo idiota, empiezan las piezas a encajar, y uno se empieza a dar cuenta de lo que funciona y lo que no funciona. Y eso no me sucedió solo a mí, le sucedió a Ampuero, con la experiencia directa de lo que era el socialismo, le sucedió a otro escritor que no recuerdo en este momento el nombre, creo que Martín Cerda se llama, que había sido comunista toda su vida, hasta que se fue a Berlín Oriental. Y así sucesivamente, hay muchas personas que se pegaron al cachofazo. Está esta persona que escribió un libro con Ampuero, que tuvo por un momento un cargo en este gobierno y lo hicieron salir las presiones desde la izquierda, por cierto, a las cuales es muy receptivo el gobierno. O sea, no soy el único caso, y por lo tanto creo que Gabriel podría ser uno de esos casos en unos 10, 20 años más, quizás, no sé cuánto se demorará, depende de su coeficiente intelectual. Pero como es un poco inteligente, como es más o menos inteligente, yo creo que se va a pegar la cacha. Por eso, estimado amigo, no me voy a sumar a la campaña contra Boris. Además, y fuera de Boris, encuentro malicioso, encuentro penca esta onda, y no importa quién sea el tipo, si es de izquierda o de derecha. Encuentro penca, encuentro realmente mediocre esta actitud de quienes andan escarbando qué es lo que dijo, qué es lo que hizo alguien hace un año, 5, 10, 20 o 30, para joderlo. Lo encuentro último de chanta, último de mala leche, último de mediocre. ¿Qué importa lo que uno dijo o hizo hace 5 años atrás o 10? Hace 65 años atrás yo creía en el viejo Pascuero, ¿y eso qué? Hace 50 años atrás, 55 años atrás, yo creía en el socialismo, ¿y eso qué? Hace 2 años atrás yo creía en la amistad de ciertas personas y ahora no, por lo que vi después, ¿y eso qué? Lo que interesa es lo que piensa y lo que hace una persona hoy. Eso es lo que tiene efecto para el resto de la sociedad. Lo que ahora uno dice, ahora uno piensa y ahora uno hace. El pasado es irrelevante en ese sentido. Es irrelevante para los demás, es relevante para uno nada más. Les cuento ahora, estimados amigos, que los calores que estamos sufriendo, por lo menos en Santiago, y me imagino que en otras partes del país, son como yo no los había visto hacía muchos años, o sea, nunca en realidad, o muy rara vez. Son simplemente intolerables. Pero para eso está Climo. Usted tiene una manera ultramoderna, la más avanzada del planeta, para combatir esa situación en su casa, departamento, oficina, empresa, fábrica, bodega, panadería, comercio, negocio, lo que sea. Cualquier recinto, de cualquier clase. Usted cambia las cosas con estos aparatos de Climo, una empresa tecnológica, no es una venta de electrodomésticos, esto es una empresa que desarrolla tecnología llamada Climo, chilena, que ha innovado enormemente en este campo y por eso ganó un premio internacional de innovación el año pasado. Innovación técnica y innovación financiera. Este aparato que ustedes ven a mi izquierda, que uno lo pone en un muro, entrega el clima que usted quiere. Tiene frío, calefacción a la temperatura que usted quiera con la rapidez del ventilador que tiene interior, que es muy silencioso, que usted quiera. Tiene calor, funciona como refrigerador, o más dicho, como aire acondicionado. La temperatura que usted quiera, a mí me gustan 19 grados, a otros le gustan un poco más, 21, que usted quiera, la temperatura que usted quiera. Tiene un filtro, además está permanentemente filtrando el aire. Está conectado a internet, de manera que la empresa lo está todo el tiempo monitoreando a ver si está funcionando al 100%. Usted mismo lo puede monitorear con una aplicación en su computador de bolsillo llamado iPhone. Desde otra parte del mundo incluso, puede prenderlo, apagarlo. Desde luego dentro de la casa usted tiene un control para prenderlo y apagarlo. Es espectacular, espectacular, silencioso. Olvídese de todas esas situaciones que uno vive
con los aires acondicionados convencionales, el ruido, agua goteando por todos lados. Olvídese eso. Y en el invierno, exquisito, la temperatura que usted quiera, aunque afuera estén muriéndose de frío. Segunda ventaja financiera. Usted arrienda este servicio, estimados amigos, usted lo arrienda. Eso es una innovación total. Usted paga 25.990 por equipo al mes. Compare esa cifra con cualquier cifra, con las cifras que usted usa, por ejemplo, que usted necesita gastar para en el invierno mantener la casa más o menos calefaccionada, con olores, con peligros, con la quema de combustibles como es la estufa parafina, la chimenea, que es el peor sistema de calefacción del mundo, la estufa a gas, la calefacción central, la estufa eléctrica no producen olor, pero producen un gasto salvaje. La estufa eléctrica es lo más caro del planeta y no calientan mucho tampoco. Entonces, olvídese de todo eso. Esta es la tecnología del siglo XXI para tener el clima que usted quiera en el recinto que usted quiere, arrendándolo por 25.990 pesos al mes. Olvídese de la mantención, los técnicos de la empresa están todo el tiempo, como les digo, monitoreando. Ellos llegan y cuando les parece que hay algo que haya que ajustar, usted no necesita llamar a nadie, preocuparse de nada. El equipo va a estar siempre funcionando al 100%. Olvídese de la mantención, olvídese de todo. ¿Cómo obtener esto? Entre al sitio miclimo.com y solicite la visita de los técnicos lo antes posible para que no tenga que esperar. El número de equipos, de técnicos es limitado y el número de gente que está llamando es bastante grande. Así que hágalo ya ahora mismo. O, mientras tanto, entre a miclimo.com y vea más detalles acerca de esta tecnología. Y antes de irme, había un par de mails que les iba a leer. Creo que voy a alcanzar a leer uno nomás, o quizás los dos. Este es el mail que les voy a leer en primer lugar es un mail que me manda un funcionario de Carabineros en activo. Él me dio su nombre, su rango, el lugar donde trabaja, todo, pero por supuesto no voy a dar nada de eso. Me saluda, dice, y dice, quiero comentar algo que usted ya ha hablado en su programa, que es lo que está sucediendo en Carabineros de Chile. Soy funcionario activo de la institución del escalafón X, tengo el grado de X y cumplo servicios en Y. Lo que quería comentar es acerca de la inmovilidad. ¿Se acuerdan que es un tema que yo he estado mencionando acá? Que dadas las situaciones que vive Carabineros, la tendencia es hacer cada vez menos para no meterse en problemas. Bien dice él, es acerca de la inmovilidad del personal de Carabineros. En donde yo primero pensaba que solo en los casos más graves ocurría tal cosa. Pero me he dado cuenta que hasta en situaciones de índole más cotidiana ya se puede observar dicha inmovilidad. Hace muy poco tuve la posibilidad de constatarlo en carne propia cuando en una persecución a pie de unos mecheros, que son los que hurtan en los supermercados, después de seguirle unos segundos se suben a un vehículo que casi me atropella, pedí la cooperación correspondiente vía radial, no recibí ni siquiera una respuesta por ese medio. Al insistir a la central de comunicaciones se me indica que había recibido el comunicado, pero que no mantenía en cargo por robo del vehículo. Es decir, no iban a hacer nada de todas maneras. Lo que quiero decir con esto es la casi nula disposición de ayudar a un colega en aprietos, la falta de preocupación por la integridad física de un compañero de institución en donde habíamos jurado dar la vida si fuera necesario. Inamovilidad, o más bien dicho, tendencia al quietismo. Llamémoslo quietismo, que tiene un toque más como hasta espiritual. Y luego voy a terminar con este mail, creo que vale la pena, es de un señor que dice que me ve a diario, etcétera, y que estoy empezando a reconocer en nuestro país, un patrón que ya había visto en Venezuela. Nací en Chile, pero desde 1980 viví en Venezuela hasta diciembre del 2005. Hay hechos que se están presentando en Chile con la misma cronología y secuencia de lo que se vivió en Venezuela. Primero, acusaciones de corrupción en el mundo político y militar, injusticias hacia el pequeño y mediano empresario, lluvia de bonos, falta de credibilidad hacia los sectores gobernantes, colusión de diversos tipos, extrañas alianzas, descontento de la población. Pero hay algo que me preocupa mucho, dice que hace una especie de paréntesis. Ayer hablaste del tema mapuche y lo inconsistente que ha sido el gobierno para darle una solución. Y cómo se vislumbra una agitación civil. Quiero decirte que en Venezuela ocurrió exactamente igual.
Trata de encontrar información, me dice, sobre la masacre del Amparo, que fue similar al caso Catrillanca. Luego se vino el Caracazo, un evento en el que murieron muchas personas debido a un saqueo generalizado que se extendió hacia muchas partes del país. Seguidamente se dio la intentona de golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez. Luego una segunda intentona de golpe, destituyen al presidente por malversación de fondos y comienza a crecer el culto a un Mesías, Chávez. El Mesías se hace candidato y el resto ya es historia. Estoy viendo el mismo patrón que vi en Venezuela. Tengo amigos mejor informados que yo que se rehúsan a creer que el fenómeno Venezuela se repita en Chile, que dicen que los militares no lo van a permitir, que el empresario no dejaría de mover las fichas para evitar que suceda. Pero debo decirte algo. Chávez pasó a la historia gracias a un pacto entre militares, políticos varios y los empresarios coludidos. Yo ya conozco el final de esta política, de esta película, o de esta política. Bueno, hay algunas cosas que dice aquí este amigo que me mandó el mail que a lo mejor son dignas de debate, que quizás no son tan precisas, pero si acaso lo que está diciendo acá básicamente mi corresponsal es que las sociedades pasan de cierto estado, llamémoslo normal, a un estado como el que vive ahora Venezuela, que lo hacen muy rápido, que se descompone muy rápido el cuerpo. Eso es totalmente cierto. Es impresionante la velocidad con que se descomponen los sistemas sociales, cómo los órdenes institucionales en el plano político, cultural, etcétera, se desintegran. Hemos visto en Chile mucho de eso. ¿En cuántos años le tomó al sistema de valores tradicionales, al prestigio de la iglesia, etcétera, demolerse? ¿Cuánto le tomó desmoronarse a la ideología, o llamémoslo al sistema de creencias y de valores de la sociedad tradicional chilena? ¿5 años, cuando mucho? ¿Cuánto tiempo ha tomado para que los jóvenes, en su inmensa mayoría, sean partidarios de la revolución y anden dando saltitos, hablando somos hijos del Che, de Chávez y del de Maya? ¿Cuánto les tomó? Estas cosas son muy rápidas, la descomposición es muy rápida y después arreglar las cosas es muy difícil. Esto es como el agua. De un día para otro se pone un poquito verde y al día siguiente ya está, pero convertida en un pantano. Los que tienen piscina ya saben cómo es la cosa. Entonces, este patrón que este amigo dice que vio en Venezuela y que lo ve repetirse en Chile, claro, uno puede escarbar y encontrar que no es para tanto, que aquí no es lo mismo, que acá fue diferente, pero esas son pedanterías. La cuestión central es que la sociedad venezolana, como la chilena, como cualquier sociedad, se puede descomponer y llegar a una situación como la que vive ahora Venezuela, muy difícil de corregir. Ya no se ve cómo Venezuela va a recuperar cierto grado de normalidad. Es muy fácil caer, descomponerse, deteriorarse. Es muy difícil levantarse, repararse. ¿Quién va a sacar ahora a Maduro donde está, cuando ya se compró y pervirtió y corrompió a los militares, por ejemplo? Cuando ya se generó su propio aparato institucional, cuando ya tiene su clientela a las que les reparte paquetes de tallarines, cuando la gente que finalmente podía hacer la oposición simplemente se está yendo del país. El país se desangró, se salieron 4 millones de personas de ese país. Esos 4 millones de personas, de quedarse en Venezuela, habrían sido 4 millones de opositores. Esos opositores ya no existen. ¿Quién repara ahora la situación en Venezuela? Nadie. ¿Quién reparó la situación en Cuba? Nadie. Pasan las décadas y ahí está todo igual. Aprótense entonces, repito, en un rato más voy a hacer una entrevista con la doctora que tiene que ver con el tema de los trasplantes y luego, con la mayor rapidez que podamos, vamos a poner en el portal esta conversación. Muchas gracias por su asistencia, agradecido por supuesto a las personas que se siguen suscribiendo en Patreon. Y los que quieran apoyar este sitio de otras maneras, es cuestión que manden mail a la dirección que aparece ahí en la página, en el portal, y ahí van a encontrar una solución. Si es que no tienen tarjeta para Patreon o no les gusta meterse en esos asuntos digitales, la razón que sea, manden mail. Muchas gracias y hasta mañana.